Me llamo Mateo y soy del Estado de México, de Chalco. He crecido escuchando las historias que se cuentan en los barrios, las leyendas que pasan de boca en boca y que, para mí, solo son historias de señoras chismosas que intentan espantar a los niños, para que no anden de noche por ahí en un barrio que, bueno, puede ser muy peligroso. Una de ellas, la del viejo ahuehuete, siempre me pareció una tontería. Un cuento para asustar a chicos y no tan chicos, pues siempre la cuentan con un aire paranormal, casi como una maldición que te persigue de por vida. Uy, qué miedo. Un árbol que se mueve de lugar y que te dice cosas. ¿Que se teletransporta o va caminando por ahí? ¿Qué cosas te puede decir? Si lo veo, le voy a preguntar el número de la lotería. Nunca he creído en esas cosas. Pero bueno, un par de noches atrás volví a casa tarde del trabajo. Para ahorrar unos minutos, decidí tomar un atajo por el parque que siempre evito de noche. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la monotonía del camino de siempre, o quizás, en el fondo, estaba muy cansado, o mejor dicho, fastidiado, y quería cambiar un poco mi ruta. En una esquina, entre las sombras, lo vi. Un árbol enorme, más viejo y corpulento que cualquiera que hubiera visto antes en el parque. Tenía una presencia, algo extraño, como si llevara siglos ahí, observando en silencio. Nunca antes lo había visto. Con ese tamaño, claro que lo hubiera notado. Me detuve sin saber por qué. Había algo en él que me atraía. Una sensación antigua y, no sé, pesada. El viento susurraba entre sus ramas. Un sonido normal. Hasta que creí escuchar algo más. No era el viento. Era una voz, muy baja. Casi un murmullo que se sentía más de lo que se escuchaba. Al principio no entendí nada, solo sílabas sueltas, como si alguien estuviera hablando en un idioma olvidado. Me acerqué un poco más, tratando de entender. Era como si el árbol estuviera, no sé, pensando en voz baja. Y de repente, una palabra. No estoy seguro de haberlo oído realmente, pero en mi cabeza resonó con una claridad escalofriante. Fracaso. El fracaso es una de mis mayores inseguridades. Siempre he sentido que no estoy a la altura, que mis esfuerzos no dan fruto, y que soy un impostor, que no voy a poder con todas las responsabilidades. Pero, ¿cómo podía este árbol o esta cosa saberlo? Empecé a sentir un escalofrío. No de frío, sino de reconocimiento. Era como si el árbol estuviera articulando mis propios miedos. Las voces críticas que siempre he tenido en mi cabeza, pero amplificadas, hechas tangibles. Cuanto más escuchaba, más claro se volvía. No el sonido, sino el significado. Era como si el árbol estuviera extrayendo mis peores pensamientos, mis dudas más profundas, y devolviéndomelas con una intensidad brutal. Sentía una presión en el pecho, una angustia que nunca había experimentado, pero seguía ahí. Sin darme cuenta, seguía abrazándome al maldito árbol, pues sentía que eso era irónicamente lo que me sostenía en pie, a pesar de que lo que me decía tenía toda la intención de acabarme. Quería irme, correr lo más lejos posible, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Era como si una fuerza invisible me sujetara, obligándome a escuchar esa tortura silenciosa. Y entonces, el susurro cambió. Ya no solo hablaba de mis miedos, empezó a insinuar cosas, posibilidades obscuras. ¿Para qué seguir intentándolo si vas a fallar? Quizás sea mejor rendirse. Sentí una oleada de desesperanza que nunca había experimentado. Era como si el árbol estuviera sembrando semillas de rendición en mi mente. Por un instante, una idea oscura cruzó mi mente, una salida fácil a toda esa sensación de fracaso. Me horroricé de mí mismo por siquiera pensarlo. Sin quererlo,
Mi mirada se posaba en esas ramas gruesas e insinuantes, con una oscuridad que me invitaba hacia ellas. Nadie notaría tu ausencia. Serías libre del peso, del dolor. Luché contra esa idea con todas mis fuerzas. Sabía que no era mía, que venía de ese árbol, pero era tan persuasiva, tan tentadora. Quise orar. Me maldije por no haber puesto atención a las clases del catecismo. Quería creer en algo, en alguien que pudiera ayudarme. Con un esfuerzo inmenso, logré romper el hechizo. Corrí sin mirar atrás, con el susurro aún resonando en mis oídos, persiguiéndome en la oscuridad. Llegué a mi casa y cerré la puerta con llave, pero el susurro seguía ahí. No venía de afuera, venía de dentro de mí. Las dudas, los miedos, ahora tenían una voz, la voz del ahuehuete. Desde esa noche, las cosas han cambiado. No he hablado acerca de esta pesadilla con nadie. Temo que se burlen de mí. Pienso en si esto pasó realmente, pues, con todo y el miedo que ahora tengo, reuní el valor necesario para volver a ese parque, solo que por la mañana. Y, para mi sorpresa, ese árbol no estaba allí. Estuve un rato buscándolo. Para tener un pretexto, fui a comprar un jugo con la señora que vendía a diario en ese parque, y le pregunté si ella había visto un árbol muy grande, como un ahuehuete, y me dijo que ese tipo de árboles son inmensos. Nuestro jardín es muy pequeño, mijo. Por eso, nunca pondrían ese tipo de árboles aquí. A veces, cuando estoy solo y en silencio, creo volver a escucharlo. No en el parque, no cerca de ningún árbol, sino aquí, en mi cabeza. Y lo peor de todo es que, a veces, las cosas que susurra empiezan a tener sentido.